Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Rivas, soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Me acompaña el día de hoy el alumno Giovanni Huguet García, alumno de la licenciatura en Antropología. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un capítulo más de la temporada A través del tiempo, sociedad y cultura, como parte del proyecto de divulgación científica Mente Inquieta. En esta temporada les vamos a estar compartiendo datos interesantes o investigaciones sobre la cultura de Campeche para que podamos conocer em, todo el desarrollo de nuestro estado a través del tiempo. En esta ocasión, Giovanni y yo le vamos a estar contando sobre el uso de los animales para las sociedades del pasado y su estudio a partir de los restos óseos o de los huesos. Em, los animales no solamente, cabe mencionar que no solamente fueron usados para cuestión alimenticia, sino también fueron símbolos, fueron parte de rituales, están asociados a deidades. Vamos, tienen diferentes usos a lo largo del tiempo, ¿no? En esta ocasión, Giovanni nos va a estar contando un poco de su proyecto, que consiste en una ofrenda que se recuperó en 1994 por el proyecto arqueológico Calakmul, dirigido por el doctor William Folland, el cual se componía, o se compone, perdón, de esta vasija que estuvo asociada a una estela, una conocida como la estela 114, en el cual se representa probablemente un gobernante y otros elementos como madera, como los restos óseos, fuegos, platos, ¿no? Giovanni, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tu investigación? Sí, la Mm. investigación inicialmente nace de un trabajo anterior. Como bien se ha mencionado, el proyecto de 1994 hizo la recuperación de estos elementos y posteriormente trabajó con ellos para identificar qué es lo que contenía la vasija. Las vasijas son dos vasijas y una se encontró rota y la otra fue tapada con un cajete. El- la determinación de las especies fue realizada por un biólogo y dentro de las vesijas se determinó que habían dos boas y probablemente un- una especie más de serpiente. Yo retomo este trabajo con la intención no solo de hacer la identificación, sino de entender cuáles son los tratamientos culturales que fueron aplicados a las serpientes para llegar a ser listas para una ofrenda o adecuadas para la ofrenda. Giovanni, eso me recuerda que hoy en día incluso se siguen utilizando las serpientes como parte de algunos rituales o como parte de algunas festividades. ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Algún ejemplo? Sí, por ejemplo, en el sitio arqueológico de Yaxchilán hay dinteles que representan a gobernantes que están sosteniendo serpientes, e incluso en comunidades como Santa Cruz de Quiché en Guatemala, todavía hasta la fecha se siguen haciendo bailes que incluyen hacer todo un performance con personas que están tocando música, saliendo a la calle y tienen serpientes enrolladas en las manos o en el cuello y van haciendo toda una especie de bailes. ¿Para qué lo hacen, Giovanni? La intención, por ejemplo, en el sitio arqueológico de Yaxchilán, lo que se ha identificado es que muy probablemente en, eh, en todas las representaciones siempre son gobernantes que están sosteniendo a estas especies de diferentes serpientes como boas o víboras, y se cree que eran como un simbolismo que representa el poderío y sobre todo el simbolismo de lo que podría ser la importancia del gobernante en ese momento. Muy bien. Giovanni, y en el caso del material que tú tienes, em, mencionaste que, por ejemplo, ya se había hecho un primer trabajo por un biólogo y se había hablado del simbolismo, si no me equivoco. Creo que la doctora Rosario, ¿no? Nos habló un poco sobre el simbolismo de este contexto en el registro arqueológico. ¿Recuerdas más o menos qué nos cuenta Rosario? Sí, la doctora Rosario y la doctora Linda Holland en su trabajo mencionan que como estas ofrendas están asociadas a la última etapa de construcción de la estructura 2 de Calakmul, mencionan que muy probablemente eran una especie de ofrenda simbólica que representaba el poder del gobernante de ese momento, quien estaba ofrendando algo representativo de ellos, ¿no? Como ya había mencionado hace un Ya. momento. Para quienes no saben, nosotros somos arqueólogos
Y entonces a partir de los restos óseos entendemos cómo se manipularon los animales, ¿no? Ya sea en la domesticación o ya sea como parte alimenticia, o en este caso, Giovanni, como parte del simbolismo. Giovanni, aquí tenemos un montón de materiales, parte de tu muestra del trabajo. ¿Cómo se hace el trabajo arqueológico? ¿Cuál es la primera etapa con la cual nosotros nos vamos desenvolviendo en la investigación arqueológica? Claro, tradicionalmente o más bien a modo de mi trabajo, lo que estoy haciendo es irme desde lo más general hacia las particularidades más representativas de la muestra. Yo inicio identificando las especies con ayuda de, bueno, como se podrá notar acá, con ayuda de animales, con una colección de referencia de animales biológicos. También con ayuda de esta muestra, lo que hago es hacer una comparación anatómica para saber si los huesos de la colección son muy similares a los huesos del animal que estoy tomando como referencia. En mi caso, he logrado identificar en el trabajo inicial, se mencionan que habían dos boas y probablemente había alguna especie diferente. Sin embargo, no se concluye cuál podría ser. En mi caso, al analizarlas, me doy cuenta que sí hay dos boas y hay al menos seis víboras confirmadas, víboras de cascabel y boas. Giovanni, ¿cómo puedes decir que son 9, por ejemplo, o 8 animalitos dentro de la vasija? Lo que se hace en su arqueología se llama lateralizar. La lateralización significa tomar un hueso y, y verificar cuántos de estos mismos huesos hay, ¿no? En el caso de las mandíbulas, nosotros tenemos una mandíbula izquierda y derecha. Por tanto, para identificar cuántos individuos hay, Ujú. se lateralizan y se cuentan cuántas mandíbulas, por ejemplo, derechas o cuántas mandíbulas izquierdas tenemos. Ok, Yo he encontrado al menos 9 mandíbulas derechas y 6 izquierdas. ok. Entonces quiere decir que si son 9 derechas, pues al menos tenemos 9 individuos, ¿no? Perfecto. Giovanni, y una vez que ya sabemos, bueno, ya llegaste a identificar, aquí tienes un montón de vértebras que, más o menos como cuánto es el número de vértebras, ¿lo tienes? Ok. Sí, el número de vértebras que se han analizado hasta ahora son alrededor de 1.300 vértebras, eh, que, es- todavía está en proceso de análisis el resto. Y pues en costillas hasta ahorita he analizado 637 Ok. costillas. Entonces son 1300 vértebras, probablemente 9 individuos, y eso lo ya se calcula a partir de las mandíbulas. Sí, a partir de las mandíbulas y también tomando como referencia trabajos de biología y de otras ciencias como morfometría y otras Perfecto. más. Giovanni, y una vez que ya has identificado, por ejemplo, que tienes a través de los huesos, ¿qué sigue? Es decir, entiendo que el objetivo de tu investigación es conocer cómo trataron en este caso a las serpientes, cómo las trataron como parte de un ritual. ¿Cuáles son los siguientes pasos que haces? Sí, claro. Como ya había mencionado, a mí me interesa mucho saber cómo fueron tratadas. Por tanto, me concentro en las actividades tafonómicas, que es algo que se trabaja en su arqueología, que es básicamente identificar qué marcas tienen los huesos que no son propias de él, es decir, que fueron creadas por algo más. Oh, En mi caso, yo me estoy concentrando en marcas culturales, o sea, creadas por el hombre, ¿no? Y en este caso he identificado exposiciones al fuego. La exposición al fuego deja en el hueso diferentes coloraciones. La coloración te indica el tratamiento al que fue expuesto. expuesto. En este caso, tengo diversas vértebras que tienen diversas coloraciones, que van desde coloraciones blancas, que las coloraciones blancas indican que fue calcinado el animal, es decir, fue expuesto a una temperatura arriba de 900 grados Celsius, muy alta. Y tengo coloraciones grisáceas que hablan desde 400 a 700 grados Celsius, que indican que fueron quemados por lapsos de tiempo un poquito mayores o menores. Ok. Entonces, a ver, para resumir, la tafonomía es a partir
en este caso la arqueología de los, analizan los huesos para conocer todos los procesos que ocurrieron en el animal durante su vida hasta el momento que llega a nosotros en el registro arqueológico o en el laboratorio. Hay un ejemplo muy clásico de tafonomía, por ejemplo, de los caballos. Estos animalitos, al estar constantemente recibiendo un peso en sus espaldas, se osifican, formando una sola vértebra que evidentemente les genera un dolor. Entonces nosotros, a partir de la tafonomía, vamos a estudiar desde cómo vivieron hasta cómo fue recuperado por el arqueólogo y está en el laboratorio. Giovanni, ¿qué más? ¿Qué otras marcas tú puedes percibir aparte de las termoalteraciones? Claro, también he encontrado que estas especies fueron tratadas totalmente diferente. En el caso de las víboras o las cascabeles y nauyacas, que son las que yo he encontrado, estas tienen estas coloraciones negras, blancas y como cafés oscuras. Sin embargo, en el caso de las boas, estas tienen una coloración muy similar, que es una coloración como café clara y tonos cremitas. Por tanto, también estoy hallando cómo, a pesar de ser diferentes animales, es decir, ser víboras y ser boas, también fueron separadas para ser tratadas de manera diferente. Algo muy curioso es que también estoy analizando los materiales asociados, como son las vasijas de donde salieron, que indican que no tienen ninguna exposición al fuego, lo cual es algo curioso porque estas fueron halladas dentro de la vasija. Esto me está indicando a mí que al menos estos animales, cuando fueron metidos en la Ajá. vasija, no habían sido, ya habían sido tratados térmicamente, o sea, ya habían sido expuestos al fuego. O sea, son quemados o consumidos fuera y luego se incorporaron a la vasija. Mm, Giovanni, ¿qué otros elementos en tu contexto arqueológico te permiten más o menos asociar cómo se han ido manipulando, ¿no? claro. En mi caso, algo que me interesaba mucho era saber si los animales fueron depositados completos o fueron depositados por partes, que eso también me indicaría un proceso de selección más amplio. Al hacer el conteo de las vértebras que ya he analizado y darme cuenta que todas las vértebras del cuerpo están presentes, puedo al menos proponer que esos animales estaban completos a la hora de ser utilizados para hacer una ofrenda. Un dato muy curioso que también me interesó es que tienen, tienen restos de carne incrustados en cada vértebra, lo que indicaría que tenían piel y carne a la hora de ser tratados. Giovanni, entonces, ¿qué otros datos tenemos para saber cómo los animales han estado siendo tratados? Ya que este es un estudio que se está realizando durante un tiempo, también he encontrado algo que en la arqueología interesa mucho, que es la alimentación, pero del animal propiamente. En este caso, yo he encontrado a unos restos de pequeños animales, como lo son ratones e iguanas, que hablan de que, al menos para el caso de las víboras, sí habían sido alimentadas antes de ser depositadas o antes de ser utilizadas como ofrenda. El tema con la alimentación es que habla no solo de qué ha comido el animal antes de morir, sino también de cómo para las personas que estaban utilizando estos animales era importante alimentarlos porque también tenía una implicación a la hora de ser utilizados. Giovanni, y ya para ir concluyendo, qué más podríamos decir? Ya sabemos que pues las serpientes fueron separadas, se trataron de una forma muy particular, por en este caso en el depósito de las vasijas. ¿Qué podríamos concluir de tu trabajo? Claro. Hasta ahora, centrándonos en mi tema de interés, puedo ir concluyendo e ir pensando que el ritual que fue efectuado o estos animales tuvieron un trato muy complejo y al menos medianamente planeado para poder llegar a ser utilizados, ya que he encontrado que están completos, fueron quemados de diversas formas o a diversas temperaturas, fueron separados por la especie que son
hay diferentes animalitos en su alimentación y por tanto implicaría el tiempo que llevó a las personas criarlos o cuidarlos lo suficiente para después poder ser utilizados, que al menos para mí es algo que habla de la complejidad de la sociedad del pasado, que no era algo, que era algo planificado y no era algo realizado de manera espontánea. Giovanni, entonces se trataba de la misma forma cuando lo ofrendaban, perdón, para un gobernante que como me recuerda un poco la petición de las ranas donde los niños imitan la voz de la rana. ¿Se trataba de la misma forma para, no sé, pensando en uso de ritual de petición de lluvia o el gobernante? Hay diversos trabajos en Chiapas y en Guatemala, en Tikal, que hablan del uso de serpientes y sí se ha notado que al menos, incluso en el centro de México, cada serpiente era usada en algo específico. Como en el centro de México se han identificado el uso exclusivo de víbora para, para algunas ofrendas y incluso y en Tikal se han encontrado algunas especies de serpientes no venenosas utilizadas para alimento. Entonces sí, al menos para mí es claro que cada especie o cada animal tenía sus propios tratamientos que eran muy particulares de ellos. Bueno, pues más allá de analizar los huesos, creemos que este trabajo va a ayudar a comprender no solo cómo se está tratando los restos de animales, sino también cómo en el día a día, tanto del pasado como del presente, se siguen utilizando. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Pedimos que compartas este podcast para que más gente lo conozca.